Estamos en un periodo de grandes cambios y cambios muy peligrosos en este momento. Este programa me permite de una forma u otra ayudar a encontrar una salida segura a todos estos acontecimientos tan importantes que están ocurriendo en todo el mundo. Por alguna razón, la generación de políticos que están dirigiendo el mundo ahora mismo no es una generación muy prudente y tampoco sabia, y nos está llevando a todos en contra de nuestra voluntad, hacia un estado de inseguridad constante. Estamos en un mundo extraordinariamente difícil, en un mundo peligroso, y eso no es algo que necesariamente debe ser intrínseco a nuestras circunstancias, porque podríamos ver nuestra situación de otra manera, con las mismas condiciones que tenemos hoy en día. Y yo creo que podríamos ver este momento como una oportunidad porque a pesar de todo están ocurriendo cosas muy importantes como es el auge de la inteligencia artificial, la interconectividad y todo. Podríamos verlo quizás como una oportunidad para que todo el mundo entero alcance logros extraordinarios. Quizás lo que aún no comprendemos completamente es que no estamos en una competencia por determinar quién es el primero, quién avanza más rápido, quién debería dominar el mundo, quién tiene el control del mundo entero. En realidad, yo considero que todos compartimos este planeta. De lo contrario, aquellos que consideran que no comparten este planeta, pues ya no estuvieran con nosotros. Y en su núcleo estamos todos conectados por un destino común, ya sea en la forma de un futuro esperanzador o de un potencial desastre. Por lo tanto, debemos comportarnos como si todos pertenecemos a esta misma casa y comportarnos de una forma adecuada que permita, perdón, la integración de todo. Yo creo que las antiguas creencias sobre la importancia de quién establece las reglas o quién gana la carrera está completamente desfasada y no podemos simplemente seguir con esta misma creencia, y eso se debe a dos razones fundamentales. La primera razón que yo he logrado identificar es que no podemos continuar con el tipo de guerras que hemos tenido hasta este entonces, pues pone en peligro, como todos sabemos, toda nuestra supervivencia diaria. Estamos en la era nuclear, recordemos, una era muy importante, y los conflictos entre potencias nucleares representan una amenaza constante, no solamente para los países que están en conflicto, sino para toda la existencia de la humanidad, para toda nuestra existencia. Esta es una realidad completamente nueva en nuestra historia. Nunca en la historia de la humanidad hubiéramos tenido armas tan capaces como las que tenemos hoy en día de destruir no solamente el planeta una vez, sino cientos de veces. Aunque como especies hemos sido propensos a la guerra, hoy las circunstancias son diferentes, las circunstancias son reales, debo decirle, de que podamos exterminar el planeta. Recordemos las palabras sabias que dijo el presidente Kennedy cuando en su discurso inaugural de 1961 expresó algunas palabras muy importantes. Él expresó que nuestra época era única, con un poder tan destructivo en nuestras manos. Él decía que tenemos la capacidad no solamente de erradicar la pobreza humana, sino también de destruir la vida en el planeta como la conocemos hoy en día. Este sigue siendo el desafío central de nuestro tiempo, debo decir. Las cosas no han cambiado drásticamente desde entonces, ya que cada día nos acercamos más a la catástrofe debido a la falta de dirección y ideas obsoletas sobre el orden internacional. Seguimos aferrados a que el orden internacional debería ser dominado por los Estados Unidos y sus aliados. La segunda razón fundamental, considero yo, para abandonar estas ideas que son bastante anticuadas es la creencia de que no existe una interconexión. Recordemos que la creciente interconexión del mundo es real. La noción de que puede haber ganadores y perdedores en un planeta tan interconectado ya yo creo que no tiene sentido en absoluto. En el pasado quizás podría tener algo de lógica pensar en estas líneas, pero ahora resulta no solamente ilógico, sino inmoral y sobre todo irracional.
vivir en un mundo en el que cada día estamos más conectados, enfrentando todos juntos los mismos problemas globales como el cambio climático y los desastres ambientales, significa que el sufrimiento de una parte del mundo no puede culminar inevitablemente tener consecuencias en todo el resto del mundo, porque lo que pase en una parte del mundo, independientemente de lo remoto que sea, tiene impacto sobre todo, sin importar qué tipo de desastre o qué tan lejano este desastre tome lugar. Esta vieja noción de que algunos prosperan mientras que otros luchan por sobrevivir ya no tiene cavidad en absoluto. Es una idea que en realidad se originó en las teorías de Thomas Matthews, quien a pesar de su aguda inteligencia, porque debo decirle fue una persona muy inteligente, pero como todos seres humanos se equivocó al afirmar que la pobreza era inevitable debido al crecimiento poblacional. Y esto lo voy a discutir más adelante con ustedes, porque recordemos que esta persona no tuvo una visión completa de la posibilidad de un mundo interconectado, donde la cooperación, la innovación pueden ofrecer soluciones a los problemas que él en aquel entonces veía como algo insuperables. Hoy, más que nunca, considero yo debemos reconocer que nuestro destino está entrelazado, nuestro destino es un destino compartido. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver el mundo, es probable que nos enfrentemos a una crisis aún mayor. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos a elegir nuestros políticos, a elegir a quienes nos representan. Es un momento para replantear la manera en que entendemos el progreso, la cooperación y sobre todo nuestra responsabilidad compartidas en este planeta que es único en todo el mundo. Es el único planeta donde existen las condiciones necesarias para que eh, se permita la vida, para que la vida pueda procrearse. Esta visión de que mencioné anteriormente fue adoptada por otros, lamentablemente, quienes afirmaron que la lucha por la supervivencia de la humanidad, ya sea a nivel individual o entre naciones, raza, cultura, es inherente a nuestra existencia en este planeta. Esta interpretación, lamentablemente, amigo, dio origen al darwinismo social, una idea que, aunque comprensible en sus orígenes, porque yo comprendo perfectamente esta idea, se presentó como una idea perfecta, pero es una idea que yo considero que errónea por varias razones fundamentales que por sí sola merecería un análisis bien detallado. Sin embargo, yo creo que basta con señalar un par de puntos cruciales muy importantes en los que Matthew se equivocó. En primer lugar, Matthew creía que las personas más acomodadas tendrían a tener más hijos que sobrevivirían por más tiempo, pues su mayor capacidad económica le permitiría brindar los mejores servicios, las mejores condiciones de vida para que sus descendientes puedan seguir procreando y por lo tanto esto resultaría en un aumento incontrolable de la población. Sin embargo, esto es una idea totalmente errónea. Yo creo que él no anticipó el advenimiento de los métodos anticonceptivos modernos ni los cambios culturales y sociales que en- han demostrado perfectamente que en las sociedades con mayores ingresos, con mejores condiciones de vida, la tasa de natalidad es la más baja de todo el mundo. Consideremos aquellos países que son económicamente desarrollados, porque de hecho muchos países con altos niveles de ingresos, la tasa de fertilidad está tan baja que son, digamos, no suficientes para reemplazar a la población adulta, lo que lleva a una situación bastante difícil. Esto crea una disminución poblacional que tiene efectos muy catastróficos en la sociedad. Es un fenómeno que Matthew no podría haber previsto y entiendo perfectamente porque no lo pudo predecir, no tenía las herramientas adecuadas para hacerlo y demuestra cómo la evolución social tecnológica puede desafiar las suposiciones de su teoría. El legado es totalmente erróneo, debo decirlo. Es una concepción que sigue presente en la idea de que estamos en una lucha existencial
entre el mundo, una lucha entre nosotros y ellos, a veces sin definir claramente quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Yo creo que la interpretación más trágica de esto, por supuesto, fue la visión que tuvo Hitler, quien basándose en ideas similares, lamentablemente defendió la necesidad de un espacio vital para la supervivencia de su raza, para la supervivencia del pueblo ario, justificando las conquistas de tierras en el este de Europa, desencadenando, como ya todos sabemos, aquellos eventos catastróficos como la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esta noción que Hitler adoptó, influenciada por científicos alemanes, por aquellos científicos que tuvieron influencia darwinista, sociales, y a su vez por Matthew representa un conjunto de ideas que en su momento circulaban ampliamente entre las élites pensadoras y la élite científica y las élites sociales al principio del siglo XX. Entonces, ya debo decirles que no estamos en aquel entonces, los conocimientos que tenemos hoy en día nos permiten discernir claramente cuáles ideas son adecuadas para tomar las decisiones más sabias en este momento. Afortunadamente, hoy sabemos que esas ideas son profundamente erróneas. Yo creo que la creencia de que estamos condenados a una guerra continua entre naciones, como la supuesta confrontación entre los Estados Unidos, China, los Estados Unidos, Rusia, los Estados Unidos e Irán, y etcétera, carece de fundamento alguno. De hecho, a pesar de la retórica política que circula constante sobre Rusia, yo creo que Rusia es un ejemplo bastante claro de cómo esta percepción que nosotros hemos tenido sobre Rusia es bastante errónea. Recordemos que Rusia no busca ampliar su territorio como nosotros siempre acá en Occidente hemos pensado, con una vasta extensión territorial que abarca una 11 zonas horarias. Yo creo que lo último que realmente necesita Rusia es adquirir más territorio. Por su afán de mantener el territorio, un vasto territorio, fue que la Unión Soviética colapsó. Terminó colapsando porque no pudo lograr la integridad de todo aquel territorio que ellos pensaban que controlaban. La expansión sin control tanto geopolítica como ideológica resultó ser algo insostenible y aún hoy en día sigue siendo insostenible. Yo creo que los rusos, al haber experimentado los efectos devastadores del colapso de la Unión Soviética, no están dispuestos a repetir la misma historia, no están dispuestos a repetir los mismos errores. Yo creo que cada avance hacia su frontera visto como una amenaza existencial, y yo creo que por eso es que los rusos decidieron lanzar esta operación especial militar en Ucrania para salvaguardar su frontera, no permitir que la OTAN se acerque más a su frontera. Yo creo que una posible repetición de los errores del pasado que casi destruyeron al Estado ruso no podría ser algo que los rusos estén dispuestos a permitirse. Para ello, la protección de su esfera de influencia no es una cuestión de poder, sino más bien una cuestión de supervivencia nacional. Esta idea del pasado no son, digamos, fundamentadas, sino que nos alejan de la verdadera posibilidad de crear un futuro común, un futuro compartido donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de influir en las decisiones que finalmente serían las que van a moldear el futuro del mundo, donde la cooperación y el entendimiento mutuo sea la fuerza que guíe nuestras acciones. Yo creo que la guerra trata de cosas completamente diferentes a las que tú y yo vemos y leemos a través de los periódicos y a través de los medios de comunicaciones tradicionales, porque lamentablemente nuestros periódicos, nuestros medios de comunicaciones tradicionales nos cuentan la historia que es opuesta a lo real. Viene cargado de una narrativa que es, en la mayoría de los casos, es concebida en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y los diferentes departamentos de inteligencia de la CIA y otros organismos de inteligencia estadounidense, y que son totalmente falsas. Es decir, no es la realidad que vemos a través de los medios de comunicaciones tradicionales. Entonces, ¿qué pasa con este orden internacional? El orden internacional actual está sumamente en estado de peligro, ya que vivimos en un mundo cargado de armas nucleares al borde de un desastre ambiental sin precedentes, y estamos siendo guiados
a una velocidad sin precedentes para expresarlo de manera comedida, digamos, por líderes que no están a las mejores alturas de los desafíos que enfrentamos hoy en día, ni que tampoco abordan adecuadamente los problemas emergentes. Yo creo que los líderes políticos que nos representan no están en las mejores condiciones de enfrentar estos desafíos tan importantes que todos como humanidad estamos presenciando. La influencia de políticos desastrosos que dominan hoy en día está socavando el equilibrio global. Yo creo que su impacto se refleja claramente en los diferentes comentarios que yo recibo diariamente, los cuales sin ninguna duda han causado un daño profundo y sigue siendo una amenaza latente que representa una amenaza existencial con la estabilidad global, y yo creo que no hay duda al respecto. Yo creo que esto se puede ver a través de los diferentes niveles de comportamiento que la sociedad expresa. Y no digo esto, digamos, a la ligera de una perspectiva partidista, sino más bien lo digo para señalar que personas como el presidente Joe Biden, el presidente Macron de Francia y el expresidente Boris Johnson de Inglaterra son personas extremadamente peligrosas que están jugando con nuestras vidas de una forma que es totalmente irresponsable. La cuestión que me gustaría abordar antes de culminar este programa es si podemos finalmente lograr un orden internacional que sea pacífico, seguro, ordenado y que al mismo tiempo mejore las condiciones globales. Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que tenemos todas las condiciones necesarias para crear un mundo multipolar donde todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma facilidad de acceder a los recursos que nos permiten mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Es esto lo que tenemos ahora? Pues la respuesta es no. Tenemos lo que necesitamos para alcanzar ese objetivo. Yo creo que a lo largo de mi carrera profesional siempre he creído que sí, y aunque no he visto que se haya logrado ese nivel, yo creo que siempre existe la posibilidad de conseguir un mundo más compartido, un mundo más unido, donde las Naciones Unidas juegan un papel importante. Por eso he dedicado gran parte de mi tiempo en los últimos años tratando de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de propósito, porque yo creo firmemente que existe la esperanza de construir un orden global verdaderamente funcional, un orden global que funcione, donde no haya un hegemón que esté creando las pautas, que esté creando las condiciones, que esté creando planes de llevar la supuesta democracia a todas partes del mundo. Queremos y necesitamos un mundo que funcione, pero lamentablemente no tenemos ese mundo funcional en este momento, y no me vuelvo, digamos, cínico, pero me preocupa y me entristece al mismo tiempo, ya que puedo ver que todos los esfuerzos hasta este momento han fracasado. La ONU, recordemos que fue establecida en el año 1945 con el veto de las grandes potencias, y ese sin duda es el aspecto más debilitante de las Naciones Unidas. Si tuviéramos un sistema en el cual la Asamblea General, por imperfecta que sea, tuviera un mandato legal que pudiera ser ejecutado adecuadamente, veríamos quizás sus decisiones a largo plazo. Pero en realidad yo creo que estamos condenados a tener una Naciones Unidas infuncional, una Naciones Unidas que no esté adaptada para resolver los problemas reales. Y eso es una cuestión bastante crítica, debo decirle. Sería un lugar mucho mejor si nos guiáramos por principios más adecuados, en lugar de simplemente depender de los vestos de grandes potencias. Y yo creo que todo esto para decir que no creo que estemos tan lejos de una visión que realmente podría llevarnos hacia un mundo multipolar más equitativo. Acabamos de ver recientemente una cumbre muy importante sobre el futuro de la ONU, donde se presentaron diferentes ideas muy valiosas para reformar la organización. Sin embargo, esto
ha sido hasta este momento simplemente ideas, por lo que yo creo que debemos esperar a ver si se materializan. Podemos y debemos, considero yo, reformar los que tenemos, porque debemos trabajar con los que tenemos. Pero la idea de un sistema de gobernanza internacional basado en la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos es una visión inteligente y una visión, por lo tanto, considero yo viable. No está tan lejos de ser completada, debo decirle, solo necesitamos ser más persistentes, más inteligentes y más exigentes. Es importante eh, entender que estamos en un mundo diferente y que no necesitamos liderazgo de un único país. Yo creo que esa era de la unipolaridad fue una era absurda, una era que estaba condenada a fracasar. No necesitamos al liderazgo de los Estados Unidos. Lo que realmente necesitamos, considero yo, es decencia y cooperación. Yo creo que la cooperación económica se ha mermado drásticamente en las últimas décadas y esto ha tenido consecuencias devastadoras para la estabilidad global. En particular a partir de 2008 fue donde nosotros vimos un cambio muy importante y hasta hoy en día la ayuda extranjera ha perdido un protagonismo en las conversaciones en muchos países occidentales, especialmente en el Reino Unido, donde según yo entiendo la han reducido a un 0,5% del Producto Interno Bruto nacional. Entonces, ¿qué creen ustedes que está detrás de esta decisión y por qué hay hoy en día una resistencia muy profunda a aceptar la importancia de la ayuda extranjera en relación con los cambios en la estructura en la estructura, perdón, gubernamentales en los países en desarrollo? Es una cuestión muy importante que si la analizamos de la forma correcta, creo que nos podría dar algunas ideas de cómo abordar esta situación y quizás entender las causas. Porque desde una perspectiva económica y geopolítica, yo creo que la falta de cooperación puede entenderse como una reacción frente a las tensiones en torno al equilibrio de poderes que estamos viendo que se ha desarrollado en las últimas décadas. Los recursos y las prioridades internas de los países también, eso tiene que ver mucho con esta decisión de reducir el apoyo económico a los países. Yo creo que los cambios en las estructuras gubernamentales en los países en desarrollo, sumados a la creciente demanda interna de los países occidentales por fortalecer su economía, por fortalecer sus intereses nacionales, por crear un estado de autonomía, ha llevado a una revaluación de la importancia de las ayudas extranjeras y esto lamentablemente ha tenido consecuencias catastróficas. Yo creo que esta tendencia refleja una visión más egoísta y de corto plazo en la que se prioriza la autosuficiencia y el control sobre los recursos en tomar en cuenta los efectos positivos. Yo creo que ese tipo de cosas no refleja una idea bastante clara, sino que refleja una falta de comprensión de los beneficios mutuos a largo plazo que la cooperación global puede traer, porque sin duda tiene beneficios que son muy significativos. En este contexto, yo creo que la resistencia a aceptar la ayuda extranjera podría verse como un error estratégico, ya que el mundo entero está interconectado en múltiples niveles, no solamente en el nivel político, sino en el nivel social, en el nivel económico, tecnológico, desde la economía hasta la sostenibilidad ambiental. Yo creo que la falta de colaboración podría perjudicar significativamente tanto a los países en desarrollo como a los países eh, desarrollados a medida que enfrentamos retos globales como el cambio climático, la, la seguridad energética y la seguridad en el tema de la salud. Yo creo que la crisis sanitaria es una cuestión muy importante. Este enfoque de cooperación económica o la falta de ella, porque no tenemos cooperación económica significativa en este momento, tiene profundas implicaciones geopolíticas y económicas. Como ingeniero químico, a través de mi carrera, puedo ver perfectamente que la tecnología, la innovación, el acceso a los recursos críticos como los energéticos requiere una comprensión transnacional. De lo contrario, no podemos abordar
estos problemas de una forma adecuada, de una forma sostenible. Yo creo que ignorar la importancia de la ayuda extranjera no solamente es una falta de solidaridad, sino también una miopía estratégica que finalmente tendría consecuencias devastadoras para quienes implementan esas políticas. Una miopía estratégica que podría afectar el futuro global, tanto en términos de desarrollo económico como en términos de seguridad. Yo creo que la economía, para funcionar como los economistas entendemos perfectamente, y para poder mantenerse en pleno desarrollo, requiere de un enfoque equilibrado, requiere estar respaldada por un equilibrio entre la oferta y la demanda, en el que las políticas macroeconómicas como la fiscal y la monetaria juegan un papel clave. Esto implica la creación de un entorno apropiado, de un entorno propio para la inversión, la innovación, el desarrollo, la creación de una infraestructura ideal inteligente, así como también el impulso a sectores claves que generen empleo sostenible. De lo contrario, no puede haber un desarrollo sostenible. Además, yo creo que es esencial que exista un marco regulatorio adecuado que garantice la estabilidad económica, porque si no existe una estabilidad económica, no puede existir lo que es un desarrollo sostenible, y por qué no también una estabilidad política que proteja los derechos de los trabajadores y fomente la competencia justa. El, el pleno empleo no solamente depende de las políticas gubernamentales, sino también de la cooperación entre empresas, organizaciones sociales y actores internacionales. Es decir, es como una red telaraña donde todo está intrínsecamente interconectada, donde cada parte está jugando un papel muy importante. En un mundo globalizado, yo creo que la interconexión de mercados y la migración de trabajadores puede influir significativamente la oferta de empleo, mientras que la digitalización y la automatización generan nuevas dinámicas, nuevas oportunidades en el mercado laboral. A su vez, se debe garantizar que los actores más vulnerables tengan también las mismas oportunidades de tener acceso a las economías, a los mercados, que les permita reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social. Solo mirando de esta forma podemos tener y podemos garantizar un desarrollo sostenible, que sea sostenible a través del tiempo, porque con un enfoque integral que combine el crecimiento económico con la justicia social, se puede finalmente lograr un empleo pleno y duradero. Yo creo que los Estados Unidos tienden a tener trampas cuando parece que están ayudando a otros países. Siempre se nos ha dicho que el plan Marshall, que de hecho fue un acto generoso y valioso, muy importante, según lo que se nos dice, donde los Estados Unidos, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, ayudó a reconstruir a toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así fue como nos enseñaron, así fue como nos criaron creyendo este tipo de cosas, pero con el tiempo me di cuenta rápidamente que las cosas no son tan simples como se nos presentan, aunque el plan fue efectivo hasta cierto punto a revitalizar la economía europea. También fue un instrumento de guerra, un instrumento de política de guerra que finalmente nos llevó a la Guerra Fría, lo cual tiene un lado bastante oscuro. No fue un acto completamente altruista que los Estados Unidos hicieron en aquel entonces con fomentar el desarrollo económico en la Unión Europea. Pero a pesar de todo, no podemos negar que ayudó a financiar las operaciones encubiertas de la CIA y a consolidar los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región, intereses que hasta hoy en día están teniendo un peso muy importante en las políticas exteriores de los Estados Unidos. A pesar de esto, fue sin duda una acción significativa, porque durante años debo decirle que he creído que no hay nada malo en que aquellos países desarrollados cedan ciertas partes de sus riquezas a los países más pobres, a los países más necesitados, como una forma de ayudar a romper ese ciclo ambicioso de la pobreza. He defendido rotundamente la idea de aumentar la ayuda económica para desarrollar
a aquellos países de una forma sostenible que les permita finalmente salir de ese ciclo vicioso de la pobreza. No es solamente una cuestión de caridad, sino más bien es una cuestión de ofrecer un pequeño impulso, un pequeño estímulo que les permita salir de aquella trampa y empezar a desarrollar su propio futuro. Sin este apoyo, debo decirles que muchos países no estarían en las mejores condiciones para garantizar su desarrollo, sino que estarían permanentemente atrapadas en una condición donde no tienen acceso a los recursos necesarios para crear las condiciones que finalmente les permitan dar ese salto cuántico y adquirir un desarrollo sostenible. Sin embargo, a lo largo de los años me di cuenta rápidamente que muchas de las acciones que toma los Estados Unidos en el ámbito internacional no eran de una forma, digamos, honesta, no eran acciones puras como aparentemente nos hacían creer. Pienso que es tiempo de que despertemos, es tiempo de que nos demos cuenta de las oscuras realidades de las políticas exteriores de los Estados Unidos, porque no hay forma de que los estadounidenses sigan mascarando las acciones tan horribles que han tomado recientemente, para darle algún ejemplo, como en el caso de Siria, como en el caso de Gaza, Ucrania, que a menudo no podemos ver a través de los medios de comunicaciones tradicionales, y me he dado cuenta que muchos de los esfuerzos en política internacional están motivados por intereses geopolíticos que más por los verdaderos intereses de la democracia, por los intereses de mejorar las condiciones de vida de los países en desarrollo. Y por un momento debo decirle que yo miraba las políticas exteriores de los Estados Unidos, más sin embargo, cuando me empecé a dar cuenta de las cosas tan desastrosas que los estadounidenses han llevado en todas partes del mundo, me di cuenta que era un momento de cambiar de opinión, y debo decirle que fue una desilusión muy importante que encontré la constante insistencia en imponer una visión de dominio y control, como si el mundo entero fuera un tablero de ajedrez donde se juega con la vida de personas. Me dejó sin esperanza alguna, porque me di cuenta que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar el camino, para cambiar la dinámica de las políticas exteriores de los Estados Unidos, impulsada por aquel complejo militar industrial que está socavando con la estabilidad no solamente de los Estados Unidos, sino con toda la estabilidad del mundo entero. Yo creo que no tienen como prioridad la cooperación internacional, porque, por ejemplo, las tensiones con Rusia y China no son meros conflictos ideológicos, como nos hacen creer, son producto de una lucha por la hegemonía, una lucha por poder global que pone en peligro toda la paz y la seguridad mundial. Ahora más que nunca, considero yo bastante claro que la única verdadera amenaza para la humanidad no es la guerra, no es la guerra eh, que los rusos, como todos no hacen entender acá en Occidente, nos presentan, sino una guerra nuclear, debo decirle, desatada entre las potencias nucleares. Si seguimos el camino actual, yo creo que la amenaza de un conflicto global no solamente es posible, sino que es inevitable. Yo creo que la historia ha demostrado que la cooperación y el diálogo son posibles, como ocurrió después de la crisis de los misiles cubanos, cuando el presidente Kennedy de los Estados Unidos, a pesar de todas las presiones que le ejercieron todos aquellos políticos a su alrededor, eligió finalmente la vía de la diplomacia en lugar de la confrontación militar. Yo creo que la lección que debemos aprender es que la paz no es un sueño inalcanzable, la paz es un sueño que se puede alcanzar, es una posibilidad real si las potencias mundiales dejan de jugar a ser los únicos hegemones que pueden tener el poder de controlar el mundo, y se centran en soluciones cooperativas, que es lo que realmente está impulsando el mundo de la multipolaridad, donde todos tengamos el mismo derecho a influir en las decisiones tan importantes que moldearán el mundo. Y no creo que los Estados Unidos tengan el derecho ni la capacidad de imponer su visión de la democracia en otros países. Además, yo creo que la democracia estadounidense en su estado actual ni siquiera puede considerarse auténtica. La democracia
en los Estados Unidos es si existe en sus peores estados una democracia infuncional. En cuestiones de vida o muerte, el pueblo estadounidense nunca ha tenido ni voz ni voto sobre las decisiones que han llevado al país al borde de guerras nucleares, al borde de guerra durante décadas. Por lo tanto, no me digan que la democracia en los Estados Unidos, que supuestamente la cuna de la democracia, una democracia funcional. Y déjame ser bastante claro, yo creo que la narrativa oficial sobre esta guerra en Ucrania está basada en cuestiones que son puramente falsas, es decir, están basadas en mentira. No es democracia, es una ilusión construida para mantener la ciudadanía desinformada, porque si mantiene una ciudadanía desinformada, pues es posible permitirte seguir haciendo tus cosas sin ninguna consecuencia. Es todo una fachada, una manipulación absoluta, una manipulación continua, especialmente en lo que respecta a los temas de guerra y paz. El público en los Estados Unidos nunca tiene la oportunidad de influir en estos asuntos trascendentales. Si se le preguntaran a los estadounidenses hoy en día si están de acuerdo en que los Estados Unidos se comprometa a financiar sin límite a Ucrania, yo creo que probablemente te darás cuenta que eso tiene un apoyo bastante impopular en los Estados Unidos. El presidente Biden durante todo este periodo de la guerra tuvo una popularidad bastante baja. Entonces, ¿qué tipo de democracia permite que una política tan importante se implemente sin el consentimiento del pueblo? Es solamente una cuestión. Lo que está en juego aquí no es simplemente la democracia, sino el control por el orden mundial. Esto es parte de un juego del estado profundo, lamentablemente, en los Estados Unidos, donde la guerra son simplemente conflictos internacionales, donde lo ven quizás como una serie de pequeños engaños construidos por una élite que decide lo que es conveniente y lo que no es conveniente para sus propios intereses, y por lo tanto basado en esta ideología en que están llevando al país, a todo el mundo entero, a un estado constante de guerra. Yo creo que cada guerra, sin excepción alguna, ha estado basada en mentiras, y el pueblo estadounidense raramente se entera de la verdad, y si se entera cuando ya la guerra ya ha terminado, donde solamente quedan los efectos devastadores en el país que fue derrotado. Un ejemplo claro de esto es la guerra en Siria, una tragedia que muchos, a pesar de todo, ni siquiera se dieron cuenta, lo pasaron de una forma desapercibida. Yo creo que es fundamental que dejemos de alimentar la narrativa de guerra y nos enfoquemos en buscar soluciones adecuadas, buscar soluciones eh, diseñadas mediante los medios democráticos. Yo creo que el entendimiento de estas cuestiones por encima de los intereses estratégicos es una cuestión importante. Si no hacemos las cosas correctas en este momento, pues estaremos condenados a enfrentar los desafíos y las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo que esto es una cuestión muy inteligente. Debemos dejar la arrogancia y la ignorancia detrás. Y bueno, con esto concluimos el programa de hoy. Recuerda que puede ver más análisis como este a través de la membresía del canal. No olvides hacerte miembro y suscribirte y presionar la campana de notificación para que no te pierdas nuestros próximos análisis, donde seguimos compartiendo contigo informaciones tan importantes como esta. Y bueno, hasta la próxima.